simplemente presentarlo a Rosendo Fraga creo que no hace mucha falta porque, en fin, yo creo que nos conocemos 40 años, 45 yo creo, sí, yendo por los 50. 73, sí, sí. Bueno, pero no estamos en nada. Bueno, y yo sé, por lo tanto, conozco además por su tradición familiar, su padre, toda su ascendencia, una preocupación muy grande por el país, y un conocimiento, creo que como, no sé si alguien más sabe lo que sabe él de una cantidad de cosas, por ejemplo, todo lo que se refiere a la vida militar de Argentina. Ha escrito varios libros. Hay uno que me contaba recién, que se llama Historia Contrafáctica, que es la historia de qué hubiera pasado si, pongamos, no hubiera habido Sarajevo, por ejemplo, ¿no? Si que hubiera sido el mundo, ¿no? Bueno, los ingleses, decía, los anglosajones le da mucho interés a esto, y realmente creo que es un ejercicio pensar, ¿no? O qué hubiera pasado si hubiera ganado Tamborini Mosca en el 46, ¿no? Eso ha escrito sobre eso, ¿no? Vos lo escribiste, ¿no? Sí. Y bueno, pero hoy nos va a hablar de algo fáctico, que es la presidencia, la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca. Y cuando hablamos esto, él me decía, pensó el título, una presidencia reformista. Si va a ser un Roca un poco distinto, quizás al que instintivamente asociamos, por ejemplo, con la conquista del desierto. Roca que de alguna manera, bueno, no lo digo más, quiero decir simplemente que hace un par de años tuvimos una conferencia de Rosendo también sobre el Perito Moreno y Norberto Quino Costa, que fue el vicepresidente de la segunda presidencia de Roca, está un descendiente acá de su vicepresidente de la primera presidencia, Francisco Madero. Bueno, y agradezco también la presencia de los parientes, sobrinos, general Roca, que han querido acompañarnos hoy, y lo dejo entonces a Rosendo uso palabra. Creo que no sé si vas a hacer un espacio de preguntas después, ¿querés? Como vos me digas. Bueno, posiblemente quede entonces un espacio, no para conferencias paralelas, pero sí para alguna pregunta que ustedes quisieran que aclarara, ¿eh? Y después, por supuesto, tenemos el champagne de costumbre. Gracias, bienvenido Rosendo, gracias por estar. Muchas gracias, Norberto, por tu presentación. Y yo siempre que acá en el Jockey Club hablo sobre Roca, me acuerdo de un común amigo nuestro, que en realidad que es el que nos presentó a nosotros. Se llama Fernando Madero, que era socio, ¿no es cierto?, de este club. Y que además, vos que hablaste, ¿no es cierto?, en su sepelio, hablaste del Roca inconcluso, porque Madero estaba escribiendo una gran biografía de Roca que murió y entonces quedó por la mitad. Pero acá, hace 6, 7 años, publicamos Roca y las candidaturas del 80, que era una parte del trabajo ¿no es cierto?, de Madero. Bueno, tras evocar a nuestro común amigo, digamos que octubre, es decir, Roca muere el 14 de octubre del año 1914. Son 104 años este mes que termina hoy. Pero asume las dos presidencias el 12 de octubre, que es cuando en ese periodo hasta la Revolución del 30 se asumía. O sea que este mes son los 120 años de que Roca inicia ¿no es cierto?, su segunda presidencia. Y acá, digamos, de alguna medida reforzando el concepto de Padilla en este sentido, la primera presidencia del 80 al 86 es la presidencia que la podríamos llamar fundacional. Se ocupa el territorio, se unifica la moneda, se unifica el poder militar, se hace el primer acuerdo, ¿no es cierto?, de paz con Chile, el sistema educativo, la ley 1420, es fundacional. La segunda presidencia, en realidad es muy distinta, y a lo mejor desde el punto de vista de la divulgación histórica menos conocida y menos estudiada. Yo lo llamo la presidencia reformista. Es decir, Roca llega a la segunda presidencia con 55 años.
El Roca de 55 años era el Roca de la madurez, porque el Roca de la primera presidencia había asumido a los 37. Sí, la primera, cuando asume, tiene 37 en el año 1880, que llega a ser el de la madurez, ¿no es cierto? Siempre cuando uno hace el cálculo, hoy los estudios, ¿no es cierto?, son 15 años más. El que en esa época tenía 55, uno tiene que calcularlo, sumarle 15 para tener. Ese es el Roca de la madurez. En su primer gabinete le había nombrado un gabinete que promediaba los 50, arriba de él. Es decir, un gabinete de gente grande, con experiencia, para compensar su juventud. En esta segunda presidencia hace absolutamente la inversa. Nombra un gabinete más joven, ¿no es cierto? Más joven que él. Pero muy, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un gabinete en el cual él nombra 2 ministros, hijos de inmigrantes italianos, de 40 años. Riccieri y Mañasco. Fíjate que ya en ese gabinete él, estamos hablando de 1898-1904, incorpora 2 ministros que en alguna medida van representando el cambio social que tenía, ¿no es cierto?, la Argentina. Y gente además, en ambos casos, Mañasco estaba en Justicia e Instrucción Pública, lo que hoy sería Educación y Justicia, y Riccieri fue el segundo ministro de guerra, ¿no es cierto? Los dos hijos de inmigrantes italianos y argentinos de primera generación, y gente 15 años más joven, ¿no es cierto?, que Roca, como ejemplo. Pero la idea, ¿no es cierto?, primero, cómo se da acá, en el año, ¿no es cierto?, hace 4 años que hicimos una serie de actos, Roca, Cablo, Botana y Zimmerman sobre el tema Roca. Y Roca y Botana lo que dijo, miren, aunque hoy parezca difícil, en el sistema de esa época, la generación del 80, había que negociar mucho más que ahora. Había que negociar con gobernadores, con senadores, había que negociar mucho más que ahora, aunque esto pareciera, ¿no es cierto? Y bueno, Roca era inexorable que fuera presidente en 1898, en la política no lo era. Roca termina siendo presidente por una circunstancia, que era la guerra, el riesgo de guerra con Chile. El candidato que parecía lógico era Carlos Pellegrini. Pero el mismo Carlos Pellegrini, renuncia a su candidatura con un discurso en el Teatro Don, donde dice, mire, acá el problema central de la Argentina es el riesgo de guerra con Chile. Y el hombre más preparado para dirigir la Argentina en esta emergencia es el general Roca. Y renuncia, ¿no es cierto?, a su candidatura. Es decir, no era el único candidato. Pero se genera un consenso de que, dado que ese era el problema más urgente o más amenazante de Argentina, Roca era el hombre más adecuado para hacerlo. Roca era senador, presidente provisional del Senado, el presidente había renunciado y el vicepresidente José Evaristo Uriburu había asumido la presidencia, con lo cual Roca era el número 2 en la sucesión presidencial, ¿no es cierto?, desde 1895 a 1898. En cuanto, en paralelo a que lo eligen presidente, Roca promueve una reforma de la Constitución. Y esto, pero una reforma de la Constitución no para tener un mandato más, como se suele, ¿no es cierto?, hacer ahora, sino para adecuar un par de cosas a lo que había cambiado el país entre 1853 y 60 y en ese momento. Y hay algo que él genera y es, crea 3 ministerios: Agricultura y Ganadería, Obras y Servicios Públicos y Marina, ¿cierto? Es decir, en la idea de que era necesario, en esa época los ministerios estaban en la Constitución, la cantidad de ministerios. Y después hace también otra adecuación instrumental, que es readecuar la cantidad de diputados por provincia por los cambios poblacionales que habían habido entre 53 y 60, Constitución y Reforma, ¿no es cierto?, el año 1898. Él es el presidente de la Constituyente y es el que, ¿no es cierto?, maneja eso. Bueno, que son 6 años, 1898 y 1904. La idea era de Roca, acá hay que hacer reforma. El sistema que hemos montado, ¿no es cierto?, necesita una modernización y un reimpulso. Empecemos por la política exterior, ¿no es cierto?, que es un punto, ¿no? ¿Cuál fue la idea? Bueno, la primera idea fue la paz.
hacer la paz con Chile. La idea que si la Argentina no tenía paz no iba a poder progresar, no iba a poder prosperar. La paz como una condición del desarrollo económico, ¿no es cierto?, y social. Y bueno, acá primero, ¿no es cierto?, teníamos el conflicto de la Puna y el conflicto de los límites en el sur. Para el conflicto de la Puna, Roca promueve y Chile acepta la mediación de la diplomacia estadounidense. Esto también, la iniciativa de Roca tenía que ver con cierta idea de que había que crear un nexo con Estados Unidos para que el Reino Unido no fuera como la influencia externa dominante, ¿no es cierto?, en la región. Bueno, hay un arbitraje en una mediación, ¿no es cierto?, y el árbitro determina qué parte de la Puna le corresponde a cada país, ¿no es cierto?, y le corresponde, digamos, se dividió 7 sectores, 4 para Argentina, 3 para Chile. En general, los diarios de la época decían que había sido un resultado más favorable a la Argentina que a Chile. Ahora, después viene todo el problema de la discusión de la cordillera. En aquel momento los dos países se estaban armando, los dos países pensaban de que se iba a la guerra, y hay un momento clave en todo este tema de la guerra con Chile, o del riesgo de guerra con Chile, que es la medianoche del 24 de diciembre del año 1901. Esa medianoche estaba Roca en su casa de acá de San Martín, que todavía, ¿no es cierto?, está San Martín y Tucumán, y entra a las 9:30 de la noche su ministro de guerra, que en ese momento era el coronel Richeri, y le traen una carpeta con la orden de movilización para ir a la guerra con Chile. Richeri, que había estado mucho tiempo en Europa, 18 años, y ha estado, ¿no es cierto?, sobre todo en Bélgica y sobre todo en Alemania, venía con la idea de la guerra franco-prusiana. Entonces decía, mire, el que ataca antes tiene una gran ventaja para ganar la guerra, ¿no? Pero la Roca dice, mire, si acá está todo, fírmeme la orden de movilización, si nosotros lo movemos rápido, vamos a ganar la guerra. Porque, ¿no es cierto? Bueno, entre las 9:30 y la medianoche, ¿no es cierto?, 3 horas después, se la pasan discutiendo, ¿no es cierto?, Roca y Richeri. Richeri convenciendo a Roca con argumentos militares de que le firmara la orden de movilización, que había que atacar primero, porque atacando primero se iba a ganar la guerra. Roca, pensando, reflexionando, objetando, discutiendo. Y al final, ya pasada la medianoche, ya entrando la Navidad, Roca dice, mira, Richeri, usted tiene razón. Si atacamos antes, vamos a ganar la guerra. Pero ¿sabe una cosa? Nunca más va a haber paz en el extremo sur de América del Sur, aunque nosotros ganemos la guerra. Por eso, démosle una oportunidad más a la paz, ¿no es cierto? Y entonces se abrió una instancia de negociación, ¿no es cierto?, que llegó a un acuerdo. Después vinieron los pactos de Mayo, que estableció un acuerdo de equivalencia naval para que los dos países tuvieran flotas, ¿no es cierto?, equivalentes. Y cuando uno ve, muy recientemente, ¿no es cierto?, el conflicto entre Chile y Bolivia, que continúa abierto desde fines del siglo XIX y que continúa siendo un conflicto, ¿no es cierto?, que afecta a los dos países, esa es la visión, ¿no es cierto?, estratégica del Argón. Primera idea, la paz. Terminar con el riesgo de guerra, que se termina, ¿no es cierto?, en 1902 con lo que llaman los Pactos de Mayo. Segunda idea, menos conocida, la recomposición de relaciones con Estados Unidos. Es decir, entre 1889 y 1898, desde la presidencia de Juárez y Shellman hasta la presidencia, hasta que vuelve Roca, la relación con Estados Unidos había sido, digamos, yo diría ni mala ni hostil. La Argentina había adoptado una posición indiferente, un poco provocativa, 1889, cuando Quintana y Roque Sapeña, Manuel Quintana, nuestros delegados en la primera conferencia panamericana que se hace en Washington, ¿no es cierto?, desafiando a Estados Unidos, no iban a las reuniones, se paseaban en carroza por el centro de Washington diciendo esto no importa, ¿no? Y en ese periodo teníamos un hombre muy inteligente a cargo de nuestra legación, no se llamaba embajada en aquella época, que era Quesada, ¿no es cierto?, un tipo muy inteligente,
que se jactaba que en 5 años nunca había pisado el Departamento de Estado. ¿Cierto? Que nunca había estado, ¿no es cierto?, en el Departamento de Estado. Estados Unidos había querido organizar una oficina de relaciones interamericanas, Argentina se había puesto y había participado. Bueno, Roca lo designa embajador, ministro en aquella época, en Estados Unidos, una persona que era muy próxima a él, García Merú, Martín, ¿no es cierto?, García Merú, con exactamente la misión contraria, recomponer la relación con, ¿no es cierto?, con Estados Unidos. Y en 6-7 meses eso, ¿no es cierto?, se resuelve. Ahí están todos los informes del ministro plenipotenciario estadounidense de ese periodo, ¿no es cierto?, van mostrando cómo se van dando los pasos en esa dirección. Coherente además con el papel que le da a Estados Unidos en el arbitraje para la paz, ¿no es cierto?, en esta parte. Es decir, acercarse a Estados Unidos, que Estados Unidos tenga un rol, ¿no es cierto?, en esta región y que en alguna medida neutralizar o que no sea el Reino Unido el único actor global que se está moviendo, ¿no es cierto?, en esta región. Bueno, diplomacia presidencial. La diplomacia presidencial en la región la inicia Roca. Roca asume el 12 de octubre de 1898 y por iniciativa de él, enero de 1899, Roca y el presidente Errázuriz de Chile se encuentran en el estrecho de Magallanes. Este es el primer encuentro de un presidente de Argentina y Chile. En aquel momento, como teníamos el conflicto con Chile, el riesgo de guerra, etc., esto también tenía que ver con el armado de con un gesto de distensión y de diálogo en medio del conflicto. Este es el primer encuentro de un presidente de Argentina y Chile, enero de 1899. Junio de 1899, 5 meses después, 6 meses, Roca va a Río de Janeiro. Es decir, por eso digo, el inicio de la diplomacia presidencial del presidente como protagonista de las relaciones internacionales es Roca en este momento. Y ahí tenemos la primera entrevista de un presidente brasileño y argentino. Es decir, en ese primer semestre, los primeros meses antes del año del presidente, él se ha entrevistado con el presidente chileno y con el presidente brasileño. El presidente brasileño Campos Salles en 1900 retribuye la visita. Es decir, hay el inicio, ¿no es cierto?, de la diplomacia presidencial como instrumento de la diplomacia, y que hoy parece tan normal, ¿no es cierto?, con los viajes, los medios de comunicación mucho más fáciles, pero en aquel momento, ¿no es cierto?, en esta parte del mundo que inició la diplomacia presidencial fue Roca, con 2 movimientos muy precisos, simultáneos, ¿no es cierto?, que tenían también un sentido y en alguna medida preconfigura una idea que se va gestando en esa presidencia, que después en alguna medida se conecta con el Barón de Río Branco, el gran diplomático brasileño que llega a la Cancillería en 1902, que es la idea del triángulo ABC. Como que Argentina, Brasil y Chile tenían cierto desarrollo, sobre todo institucional, mayor que el resto de América Latina, y entonces tenían que tener, ¿no es cierto?, unas ciertas coincidencias para tener un rol regional, ¿no es cierto?, o subregional. La doctrina Drago. Bueno, ¿no es cierto?, otro punto muy relevante, ¿no es cierto?, de la política exterior de Roca en este segundo mandato. Situación, circunstancia, Venezuela estaba en default. Esto no es nuevo, ¿verdad? Venezuela estaba en default, no pagaba la deuda, entonces una expedición militar inglesa, italiana y alemana toma los puertos de Venezuela, se hace cargo de las aduanas y se empieza a cobrar la deuda con los impuestos de exportación e importación, ¿no es cierto? Este es el punto, ¿no? Es decir, cobro de la deuda del default bajo la acción, no la presión, la acción, ¿no es cierto?, de la fuerza. Bueno, para la idea de Roca esto era inadmisible, ¿no? Cuidado que estamos en la época del colonialismo, ¿no es cierto?, estamos muy al comienzo del siglo XX y ¿no es cierto?, y que las potencias europeas ocuparan territorios en África, ocuparan territorios en Asia, era algo, bueno, normal y convalidado por el mundo occidental, pero la idea era, no, mire,
Nosotros somos otra cosa, es decir, América Latina no puede aceptar situaciones pseudo-coloniales que fuerzas europeas vienen, desembarcan, toman, controlan. Y ahí la Argentina, ¿no es cierto?, plantea, Drago era el canciller en ese momento, y básicamente la idea, es la doctrina que no se puede usar la fuerza para cobrar deudas, ¿no es cierto? Esto fue en los países de América Latina fue sumando adhesiones. Estados Unidos inicialmente se encontró en una situación un poco incómoda, ¿no es cierto?, en el sentido de que tenía que sumarse a la posición argentina o descolocarse, porque en alguna medida también la idea de Estados Unidos de que Europa acá no es cierto?, generaba una cierta contradicción en esto. Pero bueno, eso genera que ¿no es cierto?, es decir, los primeros prácticos son los ingleses que se retiran de la ocupación militar y dura muy poco tiempo porque la presión internacional que había encabezado Argentina, ¿no es cierto?, y que sienta, ¿no es cierto?, una doctrina, pues llama la doctrina Grado, que también tuvo apoyo en varios países, ¿cierto?, en varios países europeos, ¿no es cierto?, en este sentido. Es decir, yo diría, podríamos mencionar más hechos, pero creo que estos son los hitos centrales de una política exterior, yo diría, innovadora y que dejó huella, ¿no es cierto?, hacia adelante. Bueno, la educación. Es decir, bueno, y esto es muy interesante, uno lo puede ir siguiendo a través de los mensajes que todos los 1 de mayo, los 6 de ese periodo, Roca mandaba al Congreso, donde informaba al Congreso. Bueno, ya el primer mensaje, 1899, Roca dice, mire, el sistema educativo está anticuado. Este sistema educativo no sirve más. La realidad es que en gran medida él había armado en la presidencia anterior. Dice, mire, porque este es un sistema educativo que no prepara la gente para el trabajo. Y acá lo importante es que el sistema educativo, en un momento dice una frase que la pone en el mensaje, dice, menos latines y más brazos productivos. Bueno, la escuela de lenguas vivas, acá en la otra cuadra, la crea Roca también. En la idea, las lenguas vivas, porque se tenía que esas eran lenguas que se necesitaba para las relaciones internacionales, para que estaba bien el latín y el griego, pero que no eran lenguas que ayudaran, ¿no es cierto?, a una modernización del país, etc. Entonces ahí la idea era esta, en fin, se hacen una serie de... Y lo dice explícitamente, el modelo es Estados Unidos, dice. El modelo educativo, ya no tenemos que seguir el modelo de Francia, un modelo muy enciclopedista, pero que está desconectado. Es decir, la educación, lo que se enseña del trabajo. Tenemos que ir al modelo norteamericano que sí conecta, ¿no es cierto? Y ponemos como ejemplo los colegios de industria, de agricultura, de tal estado, tal estado. Bueno, hay como 100 y pico de docentes y alumnos avanzados que son becados en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y de ahí el proyecto central, que queda a cargo del ministro Mañasco, lo llamaban la ley Mañasco, era bueno. Había que, estaba la estructura secundaria y decía, mire, la mitad de los colegios nacionales tienen que pasar a ser colegios de agricultura, industria y comercio. Es decir, porque todo este sistema educativo prepara, ¿no es cierto?, para entrar a la universidad, pero no conecta, ¿no es cierto?, con el mundo del trabajo. Habla también del exceso de abogados en 1901. ¿Es cierto? Es decir, más ingenieros y menos abogados, dice. ¿No es cierto?, en ese sentido. Entonces, bueno, va al Congreso el proyecto, decía, bueno, la mitad de la secundaria la vamos a hacer industria, comercio, agricultura. Y el proyecto fracasó, porque las provincias consideraban, este es casi ya un prejuicio cultural, que la transformación de un colegio secundario nacional en colegio de agricultura, industria y comercio era como una caída de categoría. No sé si aunque esto no significaba que el que venía del secundario de agricultura y de comercio no pudiera entrar a la universidad. Como que era un desmerecimiento, ¿no es cierto?, que los colegios nacionales, que transformaran colegios nacionales en colegios de esto. Y la reforma educativa, cuya pieza central era eso, fracasa. Y Mañasco termina, ¿no es cierto?, renunciando en ese sentido. Bueno, tercera reforma. La reforma social. Bueno, la idea de Roca en este momento es que la cuestión social era un tema grave y urgente. Entonces, lo primero que hace ya
primer año de gobierno, contrata un experto, Vialé-Macé. Llama el informe Vialé-Macé. Interesante porque generalmente en la historiografía se lo presenta a Vialé-Macé como una especie de filántropo, ¿no es cierto?, que preocupado por las clases obreras se dedica a investigar. No, Vialé-Macé lo contrata el Estado argentino con una misión que es hacer el relevamiento de lo que estaba pasando con las clases obreras y le paga por hacerlo. Es decir, no es un filántropo, diríamos, que se pone sobre el tema, es un funcionario del Estado, ¿no es cierto?, que se lo encomienda. Bueno, todo este informe, un informe muy, ¿no es cierto?, muy completo, donde Vialé-Macé señalaba las carencias que había, ¿no es cierto?, desde el punto de vista social en el mundo del trabajo y se ampliaba a todo el tema de la pobreza, lleva a un punto, ¿no es cierto?, lo lleva Roca a encomendarle al que en ese momento era su ministro del Interior, que es un hombre muy capaz, inteligente, Joaquín B. González, la redacción del Código del Trabajo. Y González redacta un Código del Trabajo de más de 700 artículos.